bióloga egresada del Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca. Posteriormente realizó una maestría en la Universidad de Barcelona y sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente ella se encuentra haciendo una estancia postdoctoral sobre la temática conservación de mamíferos silvestres en comunidades indígenas de Oaxaca, diversidad funcional, taxonómica y filogenética en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral y Regional Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. Cabe destacar que también ella es editora asociada de la revista Teria Exmana, que es una revista de divulgación científica de la Asociación Mexicana de Mastozoología. Cuenta con más de 30 publicaciones y amplia experiencia sobre la diversidad funcional. Ella cabe mencionar que es autora del capítulo Detección de especies indicadoras de condiciones de hábitats y coautora del capítulo Diversidad funcional de las comunidades ecológicas. Por lo que ven, a pesar de ser muy joven, pues ella tiene una amplia experiencia en la temática y por ello pues decidí invitarla para que nos comparta su experiencia. Pues bienvenida, Natalia, un gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias, May. Gracias por la invitación. Ya sabes que siempre es un gusto apoyarte en esto y en lo que se pueda. Creo que ya ven mi pantalla. Sí. Déjame ver porque estoy intentando darle aquí en medio presentación, pero está muy lento esto. Oye, sí, la tecnología sí. A ver, aquí no sé qué pasó, pero bueno, creo que fue cuando intenté darle en modo presentación. Aquí me gustó en esto, pero ahora sí. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Yo les voy a hablar sobre la diversidad funcional. Gracias. Temas que estoy trabajando últimamente. Es un tema novedoso, pero que en realidad ya lleva varios años estudiándose. Les voy a hablar sobre analizar esta dimensión o faceta de la biodiversidad en comunidades ecológicas, ¿no? Y para comenzar, pues les quiero platicar. Ay, creo que se atoró. Espérenme. Ahí está. Sobre pues las distintas dimensiones de la biodiversidad. Ustedes seguramente saben pues, qué es la biodiversidad, que generalmente la hemos estimado a través de la diversidad taxonómica, específicamente a través de la riqueza de especies o a través de las abundancias de las especies. Sin embargo, no es la única forma de estimar la biodiversidad. Hay otras dimensiones, o también conocidas como facetas de la biodiversidad, que nos ayudan pues a conocer la biodiversidad de un sitio, ¿no? Imaginémonos, aquí en la pantalla les presento un cubito de Rubik, donde pueden ver que en cada carita de ese cubo pues hay especies, ¿no? Imagínense que cada cara de ese cubo de Rubik es una forma de medir todo ese cubito, que sería toda la biodiversidad. Tradicionalmente, como les decía, la hemos estimado a través de la diversidad taxonómica, pero existen otras formas de estudiarla, como es la diversidad funcional, que tienen que ver con los roles funcionales que tienen las especies en los ecosistemas. Sin embargo, hay otras
que es la diversidad de especies, o también conocida como diversidad ecológica, o la diversidad taxonómica, ¿no? Que suma a todas las especies que pudiéramos tener en una comunidad. La diversidad funcional o la diversidad de rasgos mide la variedad de papeles o roles funcionales que tienen las especies en los ecosistemas. Y la diversidad filogenética, también conocida como diversidad evolutiva, pues mide la cantidad de tiempo o de historia evolutiva entre las especies que tengamos en una comunidad ecológica. Y básicamente nos vamos a enfocar a esta dimensión o aproximación de la biodiversidad, que es súper divertido en realidad medirlo, porque es bastante entretenido esto de los roles funcionales que tienen las especies. Y para que les quede un poquito esta diferencia que hay entre la diversidad taxonómica y la diversidad funcional, es decir, qué estamos midiendo con cada una de ellas. Aquí en la pantalla pueden observar dos comunidades, que es la comunidad A y la comunidad B. Ambas son comunidades de aves, se pueden observar. En las dos comunidades tenemos 5 especies de aves, ¿ok? Imaginémonos que queremos conservar una comunidad y cómo podríamos nosotros elegir qué comunidad si las ambas presentan el mismo número de especies, ¿no? Para la diversidad taxonómica, las especies son iguales, y en ambos sitios aquí tenemos 5, ¿no? ¿Qué hacemos luego un poco para diferenciar entre comunidades cuando la riqueza pues, es la misma? Pues nos vamos a las abundancias de esas especies, ¿no? Y aquí podemos observar también cuáles son las abundancias de esas especies de aves que están en cada una de las comunidades. Sin embargo, tampoco podríamos, digamos, mencionar algún sitio, porque las abundancias también, si se dan cuenta, son bastante similares. Aunque las especies son distintas, las abundancias son bastante similares, ¿no? Pero si nosotros le agregamos al estudio de esas comunidades información de rasgos funcionales de las especies, es decir, rasgos como pudieran ser el peso, como pudiera ser la dieta de las especies. Ahorita vamos a ver qué otros rasgos podríamos nosotros incluir cuando analizamos la diversidad funcional. Aquí únicamente les agregué 2, que es el peso y la dieta. Si nos vamos a esto, pueden observar que en la comunidad A, especies se alimentan de artrópodos y la mayoría también de frutos, es decir, comparten ese rasgo de la dieta entre ellas. O sea que son especies muy similares en cuanto a la dieta. Obviamente el peso es distinto entre ellas, pero no hay tanta variedad en cuanto a las categorías de los rasgos. En cambio, en la comunidad B podemos observar que las especies sí tienen mayor diferenciación en cuanto a la dieta. Tenemos especies que son nectarívoras, que hay las que consumen artrópodos, además las granívoras, las que consumen semillas, o las que consumen vertebrados o frutos. Ya hay más diversidad de rasgos. Entonces, si nosotros añadimos esta información al estudio de nuestras comunidades ecológicas, tenemos, digamos, más posibilidades o mayor información que nos ayude a tomar mejores decisiones, ¿no? Ya sea de conservación o de cualquier otro tema. Entonces, ya las comunidades aquí, aunque tengan 5 especies cada una de ellas, ya podemos observar que la comunidad B existe una mayor diversidad de razas
carnívoras también, si se dan cuenta, y además todas son nocturnas. O sea que la diversidad de rasgos es muy baja porque comparten muchos rasgos las especies en esa comunidad. Sin embargo, en la comunidad B, si se dan cuenta, tenemos especies terrestres, pero también tenemos especies semi-arborícolas, arborícolas también. En cuanto a la dieta, ya no la mayoría es carnívora, también tenemos omnívoros, también tenemos una especie insectívora, ¿ok? Lo que hace que nuestra diversidad de rasgos pues, sea mayor que en la comunidad anterior. Al igual, no todas las especies aquí son nocturnas, sí también hay especies que son catedrales, es decir, que están activas durante el día y durante la noche, es decir, casi las 24 horas del día. Y además tenemos una especie que es diurna. Entonces, esto ya nos deja más claro el panorama de que la comunidad B sí tiene 4 especies igual que la comunidad A, pero los roles funcionales que tienen estas especies son distintas a las de la comunidad A. De dicho, tienen una gran variedad de rasgos. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo únicamente estudiar las comunidades a través del número de especies, podríamos decir que la diversidad es la misma porque tienen 4 especies. Pero si nos metemos a los rasgos funcionales, ya nos podemos dar cuenta, pues que no es lo mismo. ¿Ok? Aunque sí que sean 4 especies, los rasgos que tienen esas especies, pues son distintos entre ellas. ¿Ok? Y si nos fuéramos a la diversidad evolutiva, podríamos también decir probablemente que la historia evolutiva de la comunidad B es mayor que en la comunidad A si tuviéramos un árbol filogenético, ¿no? Pero bueno, en este caso nos vamos a enfocar únicamente a la diversidad de rasgos. ¿Y qué es la diversidad de rasgos o diversidad funcional? Aquí les pongo dos conceptos que si los leen se van a dar cuenta que son muy parecidos. Por ejemplo, paradigma dice que se refiere al valor y la variedad de las características funcionales de los organismos en un ecosistema dado. Y para Díaz y Campillo, igual se refiere al valor y la variedad de las características de los organismos, pero ojo aquí, esas características tienen que tener una influencia en el organismo, en su desempeño, en el ecosistema, sobre todo en el funcionamiento de ese ecosistema en el que se encuentran las especies. Y bueno, ¿qué son las características funcionales? ¿Cuáles son esas características? Pues bueno, aquí les pongo que son todas esas características fenotípicas que tienen las especies, características observables, operativas, que influyen en el desempeño de las especies y en cómo están funcionando los ecosistemas. ¿Ok? No todas las características que tengan las especies son características funcionales. Habrá características que ayuden a las especies a cumplir un rol funcional. Pero nosotros tenemos que pensar que esa característica que estamos eligiendo de la especie en verdad tiene un impacto en el ecosistema en el que se encuentran las especies. ¿Ok? Entonces, bueno, la diversidad funcional, la magnitud con la cual las especies coexisten, varía en términos de sus rasgos funcionales. Y las estimaciones correctas de la diversidad funcional depende, yo diría el 99.99% de los rasgos que nosotros seleccionemos cuando estimamos la diversidad funcional. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, no todas las características de las especies son rasgos funcionales. Por ejemplo, un rasgo funcional podría ser el tamaño de la oreja que tengan los mamíferos o algún grupo de mamíferos. Imaginémonos a los murciélagos. Ustedes saben que hay una familia de murciélagos que se llama Philostomide y tienen una hoja en la frente. ¿Ok? Si se dan cuenta, no todos los murciélagos presentan pues, esa característica. ¿Para qué les sirve
un detalle muy importante para ellos para poder capturar a sus presas. Entonces lo ocupan muchísimo esos murciélagos insectívoros. Entonces el impacto que tiene esa especie de murciélago en el ecosistema pues es el control de plagas. ¿Ok? Entonces ese rasgo es súper importante para los insectívoros, o el tamaño de las orejas de algunos insectívoros también es súper importante. A lo mejor un rasgo que no pudiera ser importante, pudiera ser, no sé, se me ocurre el tamaño o el largo del pelo de un murciélago. ¿Para qué? No lo sabemos, a lo mejor sí es un rasgo importante, pero hasta ahorita no sabemos qué es tan importante o cómo o para qué le sirven a esos murciélagos tener el pelo más largo o tener el pelo color. Hay unos murciélagos que ustedes les soplan, tienen el pelo bicolor, o sea, más oscuro en la base y más ocre en la parte más aceitosa, digamos, ¿no? La que es más visible. No sabemos a lo mejor para qué sirve esa coloración, pues, bicolor, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionamos rasgos, tenemos que pensar para qué le sirven a las especies, justificar ecológicamente hablando para qué le sirve a la especie ese rasgo, esa característica, porque muchas veces las características son muy particulares, muy distintivas hacia ciertas familias o hacia ciertos géneros, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que justificar ese rasgo en la diversidad funcional para elegir, pues, rasgos ecológicamente significativos. Bien, bueno, un punto en común, si se dieron cuenta entre esos contextos que les dije, es que la diversidad funcional considera a los organismos como una entidad dinámica que interactúa con su ambiente. Ustedes saben que todas las especies que están allá afuera interactúan entre ellas, ¿ok? Desde que hay una competencia, desde que hay una depredación, que hace interacciones interespecíficas o intraespecíficas, las especies están coexistiendo con las especies que tienen alrededor, ya sean pues plantas o animales, etcétera, ¿no? Y eso es algo muy importante en diversidad funcional. Bueno, ¿cómo medimos la diversidad funcional? En realidad es muy sencillo medirlo. Lo complicado de estimar esta dimensión es tener una buena base de datos donde digamos información de los rasgos funcionales de nuestras especies, ¿no? La elección, ¿no?, es muy importante, la justificación es muy importante, y cuando tengamos ya esa información nos viene, digamos, el problema de qué índices utilizar. En realidad hay muchísimos índices, algunos pudieran ser redundantes entre ellos, pero la selección pues depende, ahorita van a ver, de qué información tengamos de nuestras comunidades ecológicas, datos ya sean de abundancia o datos de presencia y ausencia, ¿ok? Bueno, ya les mencionaba hace rato pues qué son esos rasgos funcionales, que también son llamados caracteres funcionales o traits en inglés, y son características, como les decía, morfológicas, pero también puede ser fisiológicas o fenológicas, pero que son medibles a nivel individual, desde el nivel celular hasta un organismo más grande, ¿no? Que influyen en su crecimiento, en su reproducción y en su supervivencia, o también en efectos de dicho organismo en el ecosistema donde se encuentra. Y bueno, también ya les mencionaba que la estimación correcta de la diversidad funcional pues depende mucho de los rasgos funcionales que nosotros hayamos seleccionado para nuestro estudio. ¿Cuántos y qué tipo de rasgos debemos considerar? Pues en realidad son claves para medir esta faceta de la biodiversidad. Y una recomendación
muchas especies que hacen lo mismo allá afuera. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque ocupamos muy poquitos rasgos. Entonces, es bueno escoger muchos rasgos, tampoco demasiado, no más del número de especies que tengamos en nuestra comunidad. Y también es bueno que antes de analizar la diversidad funcional hagamos una correlación, que queramos, que conozcamos si está muy correlacionado con nuestros rasgos. A lo mejor pudiéramos decir que el largo total de las especies y el largo de la cola está muy correlacionada, es decir, las especies sí están muy largas, de largo total, y también tienen una cola muy larga. Si está muy correlacionado con los rasgos, yo les recomendaría quitar uno y quedarnos únicamente con el que consideremos pues mejor para nuestro estudio y no meter los dos, porque nos va a causar probablemente redundancia funcional o por ahí algún sesgo en nuestros resultados. ¿Okay? Entonces, mientras seleccionamos rasgos muy singulares, mejor resultado vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ahora sí que el ejemplo que les daba ahorita de pues de ese hoja nasal que tienen los murciélagos también es súper importante, le ayuda y además es únicamente presente para los filotómicos, ¿no? O por ejemplo, la dieta en los murciélagos, ya saben que hay carnívoros, carnívoros, hematófagos, etc. Entonces también es un buen rasgo, ¿no? Entre muchos más que ahorita vamos a ver otros ejemplos. Bueno, también es muy recomendable que no únicamente tengamos en nuestros estudios rasgos cuantitativos, como por ejemplo el largo de la cola, el largo de la oreja o el de la pata, etc. También es bueno tener rasgos categóricos, rasgos cualitativos, como por ejemplo la dieta, como por ejemplo el horario de actividad, bueno, la actividad son nocturnos, diurnos, catedrales, crepusculares, etc., ¿no? Otro rasgo categórico también pudiera ser a lo mejor el tipo de cola en los murciélagos, si es una cola libre, si es una cola embebida, etc., no les recomiendo únicamente utilizar rasgos cuantitativos, ¿no? Porque sí les acabo de decir que es bueno utilizar rasgos que nos den singularidad y los cuantitativos muchas veces nos dan pluralidad, porque es raro que una especie pese lo mismo o mida lo mismo que las demás, ¿no? Sin embargo, es bueno también tener rasgos categóricos. Y bueno, la elección de los rasgos verdaderamente funcionales a veces es complicado, yo lo sé, a veces toca pensar para qué le sirve a esta especie tener pelos en la pata, no sé, por dar un ejemplo, para qué le sirve a esta especie tener los premolares de esta forma, ¿no? A veces es difícil pues poder justificar ese rasgo. Si un rasgo se les está dificultando mucho, no lo tomen en cuenta, es mejor irse con rasgos que sí saben que ustedes pues tienen una justificación ecológica para las especies que estamos trabajando, ¿no? Claro, también depende de nuestra pregunta de investigación. Y bueno, algunos autores consideran necesario hacer una separación entre los rasgos funcionales y los han dividido en dos grupos, en rasgos funcionales duros y en los rasgos funcionales suaves. Los duros son aquellos que tienen directamente la función de interés y generalmente están asociados a la fisiología de los organismos. Por ejemplo, la tasa de asimilación y la tasa o la cantidad que desechan de los recursos alimenticios. Por ejemplo, pudieran ser la cantidad de orina que pudiera pues desechar no sé, un murciélago, un ratón. Generalmente estos rasgos duros tienen que ver con la fisiología de los organismos, que generalmente para vertebrados no los hemos utilizado mucho. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, en cuestiones de plantas, por ejemplo, con la tasa de asimilación a lo mejor de
carbono o a lo mejor vertebrados cuando desechan de ciertos recursos alimenticios. Pero en vertebrados en realidad son muy poquitos trabajos que los utilicen. Generalmente los utilizan cuando tú tienes los ejemplares en campo y también puedes obtener esa información o en laboratorio, ¿no? Generalmente nos hemos enfocado a los rasgos funcionales suaves, que son más fáciles de medir, más sencillos, que tienen que ver con características morfológicas, con el largo de la cola, de la pata, de la oreja, con el tipo de cola, con el peso, con el horario de actividad, con la dieta. Son en realidad rasgos más sencillos y más rápidos de obtener. Claro, muchos de ellos también se pueden obtener de campo y muchos de ellos también se pueden obtener de material que está disponible en colecciones científicas. ¿Ok? Ahorita les voy a mencionar esto para que no piensen que la diversidad funcional únicamente se puede realizar si tenemos datos de campo, ¿no? También podemos ir a las colecciones y tener información de esos rasgos. ¿Ok? Bueno, la redundancia funcional representa, a ratos les decía que nosotros mencionamos rasgos muy compatibles entre las especies o muy pocos rasgos, pues podríamos caer en esto que se llama redundancia funcional, que representa la similitud entre especies en términos funcionales. Por ejemplo, yo soy un murciélago nocturno que se alimenta de insectos y que además pesa, no sé, 10 gramos, por dar un ejemplo. Únicamente 3 rasgos. Mali también es un murciélago tibro que pesa 11 gramos, pero también es nocturno. Si únicamente ocupamos 3 rasgos, nos vamos a dar cuenta que Mali y yo somos muy redundantes funcionalmente hablando en las comunidades que nosotros estemos juntas. Comunidades que nosotros estemos juntas, porque si no estamos en una misma comunidad, pues no tenemos una redundancia, porque Mari va a querer empatizar y yo soy mesófilo, pues no va a haber una redundancia. Pero si Mari y yo estamos en el mismo bosque y coexistimos, vamos a ser especies funcionalmente redundantes. Entonces, bueno, se espera que las especies funcionalmente redundantes pues desempeñen papeles similares en los procesos del ecosistema, es decir, ¿cuál sería nuestro papel funcional? Pues controlar a lo mejor pues plagas de insectos, ¿no? Que pudieran ser pues dañinos para ciertos cultivos, etc. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, Mario. No sé si quieran preguntar algo, si tengan alguna duda antes de pues, decir, ir avanzando. ¿Alguna duda, chicos? No. No tienen dudas, gracias, Natalia. Bien. Bueno, nuevamente nos vamos a qué y cuántos rasgos de persona. Aquí les pongo 5 recomendaciones. No existe criterio, en realidad nosotros podemos utilizar muchos, eso sí, no más del número de especies que tengamos en nuestra comunidad. Si yo tengo en una comunidad ecológica 10 y en otra 15 especies, yo les recomendaría que como máximo 10 rasgos para analizar la diversidad funcional. No más porque hay algunas cuestiones estadísticas que nos van a marcar el rol probablemente, ¿no? Bueno, también depende nuestro objetivo de la investigación que queremos conocer de la diversidad funcional. Algo únicamente queremos saber dónde hay más, dónde hay menos, utilizando muy poquitos rasgos porque es la información que tenemos. ¿Okay? A veces nosotros hacemos una lista de rasgos, no sé, de 20 rasgos. Nos emocionamos y justificamos 20 rasgos ecológicamente hablando. Y luego nos damos cuenta que no tenemos información de los 20 rasgos, únicamente de 7. Entonces, bueno, nos quedamos con 7 porque es la información que podemos obtener. Lamentablemente, suele pasar muchísimo esto, ¿no? Y bueno, les decía, hay que utilizar rasgos funcionales reales, buenos, que estén muy bien justificados para tener, pues, buenos resultados. Y también que los rasgos nos permitan dar
podemos ver algunos rasgos para estos dos grupos biológicos, pero sobre todo podemos encontrar el significado funcional de estos rasgos. ¿Ok? Por ejemplo, la biomasa, que es un rasgo morfológico, ¿para qué nos sirve o por qué es importante tomar como rasgo la biomasa? Bueno, esto nos ayuda a conocer la demanda de recursos tróficos, el gasto energético y el flujo de energía entre niveles tróficos. ¿Ok? O, por ejemplo, la talla, la longitud total de las especies. Pues esto nos ayuda muchísimo en la demanda de recursos tróficos, gasto energético, cómo es el flujo de energía entre los niveles tróficos y el tamaño del dominio vital, entre muchísimos otros rasgos que están aquí, como la morfometría del cráneo, la morfometría del ala, que esto es muy importante, pero en realidad para mamíferos voladores, la presencia o morfología de las patas, la longitud, la morfología de la cola, etc. También presentan rasgos, bien recuerdo, para aves, en otra tabla, creo que también hay para aves y para anfibios. Yo aquí les presenté únicamente la tabla 1, donde están los rasgos para los mamíferos y para los reptiles. Entonces, esto es un artículo que nos ayuda muchísimo para empezar pues, a estimar esto de la diversidad funcional, ¿no? Como que, es que no sé para qué podría servir el tamaño, para una especie, o para qué le podría servir a lo mejor tener, no sé, una punta, el dorso, no sé, por decir algo, ¿no? Este artículo nos ayuda mucho a conocer el significado funcional de rasgos. Aquí únicamente el morfológico, pero también ponen rasgos de, por ejemplo, que tienen que ver con rasgos ecológicos, como la dieta, etc., ¿no? Bueno, ya hace rato Mari les hablaba un poco de este libro que yo les recomiendo muchísimo, este libro que se llama La diversidad en un mundo cambiante, fundamentos teóricos y metodológicos para su estudio, y hay un capítulo que se llama Diversidad funcional de las comunidades ecológicas, donde participo como coautora. Lo recomiendo muchísimo porque habla mucho sobre qué es la diversidad funcional, la importancia de los rasgos, un poco cómo estimar la diversidad funcional y por qué es importante pues estudiar esta faceta de la biodiversidad, que desde mi punto de vista es muy importante porque no da lo mismo que la diversidad taxonómica. Por ejemplo, la diversidad de especies toma las especies por iguales. Tenemos 5 y 5, tenemos 10, tenemos 3, tenemos 2, pero no va más allá de conocer, digamos, el número de especies, ¿no? Aquí en la diversidad funcional tomamos en cuenta que las especies cumplen funciones allá afuera. Y si partimos desde esto, cada especie es distinta porque tiene roles funcionales distintos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo medimos la diversidad funcional? Se ha agrupado 3 formas, digamos, de estimar esta dimensión, y uno muy sencillito, que fueron de los primeros estudios y que yo no recomiendo en realidad, porque es solo una aproximación a la diversidad funcional y es únicamente identificar grupos o gremios funcionales. Es decir, yo quiero, no sé, tengo un gremio de la dieta, otro gremio sería la actividad, otro gremio pudiera ser a lo mejor la presencia de cola. No tengo 3 gremios o tengo un gremio. O bueno, uno no, porque no nos ayudaría mucho, ¿no? 2 o 3, y voy metiendo las especies en esos gremios. Una aproximación más o menos a, pues, cuáles son los roles funcionales que tiene la especie. No nos da en realidad un valor, ¿ok? Pero de allí dice que hay índices univariados o multivariados. Los univariados tienen un único rasgo funcional, lo cual pues, los rasgos también se ven bastante limitados. Yo recomiendo con los índices multivariados
analizamos nuestras bases de datos, únicamente ponemos ceros y unos en la matriz, es decir, uno significa dónde están las especies y cero donde no encontramos a las especies. Es decir, únicamente sabemos dónde están y dónde no están nuestras especies. No tenemos datos de abundancia. Podemos analizar la diversidad funcional así, y existe un índice buenísimo cuando tenemos únicamente los datos de presencia y ausencia. Sin embargo, la debilidad de estos índices es que pueden estar altamente correlacionados con la riqueza de especies. Pero ya tenemos una forma de quitar ¿cómo lo explicaría? Ese efecto que tiene la riqueza de especies sobre la diversidad funcional a través de modelos nulos, que ahorita lo vamos a hacer en R, que es súper sencillo. ¿Ok? Y bueno, si tenemos datos de abundancia, es decir, si nosotros fuimos a campo y sabemos que tenemos 5 individuos de Desmodus rotundus y además 20 individuos de, no sé, Stummiralilium, o tenemos 20 individuos de Articulosa omensiensis. Tenemos datos de abundancia, es decir, del número de individuos que habían en esas comunidades, pues entonces ocurren. Hay índices que utilizan datos de abundancia. Sin embargo, estos índices de verdad son a veces complicados de entender, porque ahorita vamos a ver, a veces la base es muy estadística y nos cuesta a veces mucho a los ecólogos pues entender eso de resultados que nos dan esos índices de abundancia, ¿ok? Sin embargo, yo recomiendo los dos. Si tienes datos de abundancia, utiliza índices de abundancia, y si tienes únicamente datos de presencia y ausencia, pues entonces utiliza índices que puedas estimar la diversidad funcional con los datos que tú tengas, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación de esos índices de diversidad funcional. Aquí están los de un solo rasgo, aquí están los índices multirrasgos. Bien, tenemos aquí en rojito, les pongo los que son más utilizados para estimar la diversidad funcional. Cuando no tenemos datos de abundancia, es decir, sin abundancia, está el índice de diversidad funcional, aquí significa Functional Diversity, que es de Pichi y Gasto, que es un índice muy bueno, muy recomendado cuando tenemos únicamente los datos de abundancia en nuestras comunidades. Cuando tenemos varios rasgos y tenemos datos de abundancia en nuestras comunidades, pues podemos utilizar el índice de riqueza funcional, el índice de equitatividad funcional, el índice de divergencia funcional y el índice de dispersión funcional. Y ya con esto que les acabo de mencionar, seguramente ya pues se darán cuenta que desde su nombre ya son índices un poquito complicados de entender, ¿no? Porque nos hablan de la equitatividad, de la divergencia, de la dispersión que tienen los rasgos funcionales que estamos analizando en las especies. ¿Okay? Bueno, ¿qué es la diversidad funcional? Les decía ahorita el índice de PD, de Pichi-Gaston. Es un índice muy bueno, la verdad, muy recomendado, que suma la longitud de las ramas que unen a todas las especies en un dendrograma funcional. Seguramente ustedes han visto dendrogramas, a lo mejor y con más que han hecho dendrogramas de similitud, así que cuando estiman la diversidad de espectro, seguramente se acordarán. Entonces, para estimar este índice, nosotros tenemos que generar un dendrograma funcional. ¿Por qué funcional? Porque lo hacemos con base en los rasgos que nosotros tengamos en nuestra base de datos, los rasgos que seleccionamos para nuestro estudio, que es muy sencillito, ahorita se van a dar cuenta. Y este índice sigue la idea de la diversidad filogenética de Fay, o de la diversidad filogenética más común, que es este índice, que nos dice mientras más cercanos se encuentran en un árbol filogenético, en este caso en un dendrograma funcional, las especies, pues más parecidas
programa nosotros nos damos cuenta que 5 especies están muy cercanas, están haciendo un grupito, quiere decir que esas 5 especies comparten muchos rasgos funcionales y por eso el programa funcional nos colocó pues muy cercano. ¿Okay? Y bueno, este índice de las medidas más solas cuando no tenemos pues, el dato de las abundancias. Y aquí les voy a explicar nuevamente de qué va esto del programa. Aquí tenemos 3. Tenemos una región y otra región, ¿no? Nosotros construimos estos dendrogramas con base en los rasgos y podemos observar que aquí en la región 1, o esta comunidad 1, tienen una mayor distancia promedio en este dendrograma funcional. Vean que aquí tenemos una especie, otra especie y otra especie. Como tenemos distintas especies en estos grupos, es decir, B pertenece a otro grupo, la D a otro grupo y la C a otro grupo, vamos a tener mayor diversidad funcional. Y en la región 2, donde tenemos C, D y E, si se dan cuenta, estas especies están en un mismo grupo funcional, dentro de ese dendrograma funcional. Y esto nos va a dar una baja diversidad funcional. Esto nos está indicando que las especies, estas 3, tienen rasgos funcionales muy similares. Por eso están más cercanamente pues, emparentadas en este dendrograma funcional. ¿Cómo? No sé si alguien tenga alguna duda de esto. ¿Dudas? Mencionan que no tienen dudas. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando calculemos la diversidad funcional de Ficci, vamos a nosotros a generar este dendrograma. Y con este dendrograma, el índice lo que mide es la suma de las longitudes de la rama que unen a todas las especies. Aquí lo que hace es sumar esta distancia, suma luego esta distancia, suma esta distancia. Y aquí hay mayor cantidad que si suma únicamente esta distancia. ¿Ok? Entonces aquí tenemos menos diversidad funcional y aquí más diversidad funcional, es decir, mayor diversidad de rasgos de las especies. Bueno, ¿cómo calculamos la diversidad? Con 4 pasitos súper fáciles. Uno es obtener una matriz de rasgos funcionales que yo les pasé con Mali, una matriz de rasgos funcionales, ahorita la voy a abrir. Luego vamos a convertir esta matriz de rasgos a una matriz de distancia, porque para que nosotros generemos un dendrograma funcional, tenemos que convertir nuestros rasgos en una matriz de distancia. Y para esto nosotros, como tenemos datos cualitativos y cuantitativos, vamos a utilizar una distancia de Cowell. Si tuviéramos únicamente rasgos cuantitativos, utilizaríamos una distancia euclidiana o utilizaríamos, si son cualitativas binarias, Ayacar. Pero como tenemos ambas, vamos a utilizar la distancia de Cowell y ahorita lo vamos a ver. Con esta matriz de distancias ya vamos a poder construir un dendrograma funcional. Y con ese dendrograma vamos a meter ahí un script para calcular el largo de las ramas del dendrograma. Y el índice va a sumar todas las longitudes y nos va a dar un valor de diversidad funcional. ¿Ok? Entonces, existen varios programitas para calcular esto. Bueno, en realidad, dos, básicamente, los más utilizados, que es el F-Versity, que es un programa de paga, o sea, no es libre, tenemos que pagar cierta cantidad para poderlos usar, descargarlos y tenerlos en nuestra computadora. Pero no necesitamos en realidad este programita, de hecho ya acá no se usan los artículos, ya los he visto muy poco, porque se puede utilizar R. No sé si ya han utilizado una vez R, pero R es un programa que nos ayuda a calcular muchos índices de diversidad y es muy utilizado ya por los psicólogos y sobre todo, bueno,
viendo, yo se los pasé en Excel, pero para abrirlos en R necesitamos la extensión .txt delimitado por tabulaciones. ¿Ok? Entonces, esta es la matriz de comunidades. Es una matriz de comunidades en el que tenemos únicamente las abundancias, perdón, la presencia y ausencia de las especies. No tenemos ceros y unos. Aquí tenemos, son 7 comunidades y tenemos 14 especies de mamíferos. ¿Ok? Y tenemos la presencia y ausencia de esas especies en las comunidades que yo les puse en esta base de datos, ¿no? Aquí están las comunidades y aquí están los rasgos. Únicamente les puse 5 rasgos para no hacer una base de datos tan robusta que pudiera generar un poco de lentitud de nuestros cálculos ahorita que lo hagamos, ¿no? Entonces tenemos aquí, perdón, son 2 especies. Tenemos la actividad, si son nocturnos, catemerales o diurnos. Tenemos la dieta, si son frugívoros, omnívoros, herbívoros, frugívoros, herbívoros, etc. Lo puse con un punto porque R es muy susceptible a ciertos caracteres. Luego, el guión, los guiones pudieran causar por ahí algún error. Generalmente el guión no, ni el punto, más bien algún otro símbolo, como por ejemplo las ñ, no se las recomiendo. Les recomiendo que no pongan espacios, es mejor poner puntos o guión abajo para separar, por ejemplo, aquí el nombre de las especies. No dejen espacios porque si dejan espacio, R lo toma como un carácter ahí un poco raro y les va a marcar el error. ¿Ok? Otro rasgo es el número de crías que tienen esas especies. Pues tenemos desde 1 hasta 9. Tenemos el árbol total. Esto es en milímetros, por eso en cantidades grandes. Y tenemos también el peso, que es en gramos, ¿no? Porque tenemos cantidades súper grandes, como por ejemplo en etaje. ¿Ok? Bueno, estas son las 2 matrices que vamos a utilizar únicamente. Se dan cuenta, son bien sencillitos. Ojo aquí cuando las elabore, no lleva título aquí, en esta columna. Y también aquí no lleva título en la columna de las comunidades. Ojo, las especies tienen que estar escritas de igual forma en ambas bases de datos. Si aquí dice fotos, guión bajo flavus, aquí también tiene que decir fotos, guión bajo flavus. ¿Por qué? Porque R en algún momento va a hacer match en nuestras bases de datos, es decir, las va a no unir, o sea, no necesariamente va a ser una base de datos, pero sí necesita que escrito de igual forma para que pueda quitar, no las cinemáticas, la agilidad, digamos, para poder analizarlas, para saber en dónde están más fotos clavos, tienen que tener el mismo nombre. Entonces ya vas a ver que fotos clavos están en la comunidad 1, 2, 3, en la 6 y en la 7. Si les ponen bajo flavos, les va a marcar error, le va a decir, no encuentro las especies, no puedo hacer match, hay algún nombre mal escrito, entonces no puedo calcular, ¿no? Ok, bueno, palabras más, palabras menos, es lo que dice R, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué hacemos? Bueno, abrir R, yo ya estoy abriendo R, supongo que ya ustedes descargaron, o también instalaron en R 2 paquetes que le dije a Mali que les tocara de instalarlos, que es el paquete FD y el paquete Pega. No sé si los pudieron instalar, Mali. Sí, los instalaron. Perfecto. Bueno, este es R, yo manejo el R normal, digamos, no me gusta R Studio, y esta es la ventana, ¿no? Aquí tenemos archivos, paquetes, aquí pueden instalar los paquetes, paquete instalar, aquí pueden cambiar directorio. ¿Por qué menciono esto? Porque antes de hacer cualquier cosa en R, debemos de decirle al programa dónde tenemos nuestros archivos. Entonces, bueno, el mío como es Mac, creo que cambia un poquito el
En mi caso, está en miscelánea y es Change Working Directory. Le doy clic, yo voy a escoger mi carpeta, mi área de trabajo. ¿Cuál es mi área de trabajo? Donde tengo los archivos que voy a abrir ahorita en R, es decir, las comunidades y los rasgos. Yo en este caso lo tengo en mi escritorio, me voy a escritorio y le voy a abrir. Ya le dije a R que ahí tengo mis archivos. Archivos que ahorita voy a abrir, tú los vas a encontrar en mi escritorio. ¿Ok? ¿Qué hago antes de abrir archivos? Voy a abrir paquetería, como les puse aquí. Bueno, algunas veces tengo que escoger un CRAN. A mí ya no me lo pide, pero algunas versiones de R todavía les pide escoger un CRAN. Tienen ahí una lista de países, escojan el que quieran. Da igual, no, eso no afecta en nada. Luego seleccionan, como les decía, el directorio de trabajo y abren las dos paqueterías, es FD y Vega. Y aquí les puse un mensaje que se los comenté hace ratito. Antes de abrir, o más bien antes de analizar la diversidad funcional, yo les recomiendo hacer un análisis de correlación de rasgos. ¿Para qué? Para eliminar los rasgos muy correlacionados. No te caso meter rasgos que te estén diciendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, quitemos los que estén muy correlacionados. Ustedes toman la decisión con base en la información ecológica, con la justificación ecológica que ustedes tengan de estos rasgos. No lo vamos a hacer porque esos rasgos que yo les di no están correlacionados. ¿Ok? Bueno, solo es como recomendación. Ya calculé la diversidad funcional, pues necesitamos abrir esos dos paquetes que son Vega y FD. Y me regreso a R. Y para esto, el script para abrir paquetes en R es library. Y primero voy a abrir Vega. Está diciendo, ahí está, dice Vega 2.45 es la versión. Luego le doy library en CD. Ya está. Si me aparece el cursor, es que está perfectamente ya abiertos los dos paquetes y puedo empezar a trabajar. ¿Ok? Me dice que recibió otros paquetes como A de Geometry, los instaló y no hubo ningún problema. Yo ya tengo ahora mis librerías. Bueno, ¿qué quiero hacer ahora? Pues abrir mis matrices. Para esto yo voy a abrir mis matrices de comunidades y quiero que se llamen R comunidades. Le voy a dar ese mismo nombre para que no me revuelva yo. ¿Cómo se llama mi matriz? Comunidades. El script para abrir comunidades es read.table y entre paréntesis y entre comillas le doy el nombre de mi archivo que está en mi directorio de trabajo y se llama comunidades.txt. Recuerden que esa matriz que les mandé en Excel hay que darle guardar como txt tabulación. Y ese archivo es el que van a abrir. Le dan Enter y no me marco ningún error. Eso quiere decir que R lo abrió. Pero yo quiero visualizar mi base de datos, que ahora se llama comunidad. Y le voy a dar comunidad. Le doy Enter y ahí está mi base de datos. Aquí tengo a mis especies, tengo mis comunidades y tengo la ausencia y presencia de esas especies en mi comunidad. Ya abrí mi matriz de comunidades. Bueno, ahora voy a abrir un momento, perdón. ¿Sí? Un momento, perdón. ¿Están aquí? Aquí les tengo los scripts. Si los quieren copiar o le quieren tomar una foto, aquí está el script para abrir la matriz de comunidades. Algunas veces les recomiendo agregar aquí, en esta parte, aquí, leer, porque a veces no reconoce o te duplica los títulos. Entonces, si te hace esto, si te pone 1, 2, 3 arriba de las especies, ponle header para decirle, yo tengo un título. Mi matriz tiene un título y utiliza ese. Yo les envié los scripts, entonces ya simplemente es de copiarlos. Asegúrense de poner los nombres correctos de
tipos, por ejemplo, ahí no me acuerdo cómo llamé yo mi base de datos, pero debe decir comunidades y debe de corresponder con el nombre del archivo. Sí, cierre les marca, no sé, si ustedes ahora le ponen comunidades, por ejemplo, no hay un objeto, porque mi matriz se llama comunidad. Él es muy listo y se da cuenta de todo. Entonces, él trabaja muy bien si tú le dices dónde están tus archivos y si tú le das nombres cortitos y te acuerdas que los puedes volver a visualizar en esta ventana. Si tú pones un script mal, por ejemplo, voy a abrir este script de nuevo y en lugar de reboot.table se me olvidó la E. A ti no te mandé el error, no se lo mande para la dirección ritmo, porque no existe esa función. Ah, me comí la E, entonces le voy a poner aquí la E. Ah, pero cuando yo quise abrir comunidades se me olvidó cerrar paréntesis. Y me va a poner más. ¿Qué quiere decir? Te falta algo. Te falta cerrar un paréntesis o te falta cerrar una comilla. El no te va a decir que te falta el paréntesis. Te dice más para decirte que algo te falta en tu script. Entonces tú le das comillas y ya te una comilla. Le das nuevamente comunidades y te va a abrir. ¿Ok? R te dice tus errores, pero a veces no es tan específico. Uno tiene que ser un poco intuitivo de cuál es el. ¿Ok? ¿Perdón? ¿Dudas, chicos? Bueno, ya vi por aquí que sí abrieron sus bases de datos, que no hay ningún problema. Sí, permíteme un momento. Sí. ¿Qué tecla está la bolita? ¿Qué tecla? En el 8 y el 9. Los paréntesis, ¿no? No, las. Ah, estos los. ¿Alguien ya pudo abrir? Al lado de la Z. ¿Sus bases de datos? Yo tengo. Yo creo que porque le pusimos ¿Se ven archivos? Para ver su escritorio, ¿no? Al poner el archivo y arriba de la parte de imprimir pone cambiar. O tal vez no se abrió. Lo que yo les envié de read table, nada más para ver dónde meter el tema. El de título, para dónde meter el título. Es que ves. es parte comunidades con más verde. Ah, es como aquí. Por favor, ¿podrías poner dónde pusiste lo del título? Sí. Y si lo Es ponemos que como a veces, una por ejemplo, carpeta. arriba de los nombres de las especies te pone B1, B2, B3, B4. Yo les recomiendo que si esto pasa, pongan líder, el título, de que nosotros tenemos un título. Entonces, utilicen mi título, que no ponga otro. ¿Ok? No vimos dónde está tu A veces pasa, no siempre, ¿Esto lo sacamos? sobre todo muchas versiones de R, en R Studio, con y de igual a la necesitamos eso.
¿Sí lo podrían hacer, chicos? Déjame saco. No, eso no se ocupa. Flor les está dando. Sí, sí, está funcionando. ¿Puede comentar esa función de decirle dónde está aplicando? Fue lo que Es el archivo y te vas a seleccionar del directorio. Mira, ya. Dice que no tiene que dar archivo, que no puede abrir el archivo porque no abría el directorio. R tiene que decirle dónde están los archivos. Si no le dices dónde está, le va a decir no se puede abrir el Pero archivo. es en la doble coma. Tiene que venir al directorio, cambiar. Es que no tengo la tecla. ¿Cuál tecla? Si está en un doble, No la tengo. Ok, chicos.